Pasamos a hablar del Fútbol Club Barcelona 2022-2023 de cara a esta temporada. Cuando tú y yo estamos hablando a día 17 de agosto, el Fútbol Club Barcelona son 5 las altas que tiene hasta el momento, sin contar a Pablo Torre, que va a tener ficha del B y no lo cuento para el primer equipo, que me perdone la gente que sea fan de Pablo Torre, pero yo cuando hablo de llegadas hablo de Lewandowski, de Rafinha, de Koundé, de Kessie y de Christensen. Es cierto que se está hablando muchísimo en estos días de Marcos Alonso y es cierto que ahora también ha aparecido el nombre de Juan Foyth e incluso Bernardo Silva, que también se está hablando mucho de él. Ahora bien, centrándonos en lo que hay, es decir, en estos 5 nombres que yo te he mencionado ya, lo que llegue, pues cuando llegue ya te traigo por aquí y lo hablamos, pero con lo que hay ahora mismo, ¿hasta qué punto crees que ha mejorado la plantilla el Fútbol Club Barcelona de cara a la temporada pasada? Porque mejorar ha mejorado, obviamente. Mejorar ha mejorado bastante. Lo que pasa es que seguramente lo ideal hubiera sido mejorar las posiciones más débiles para hacer un 11 tipo mucho más fuerte. Pero ha mejorado posiciones que ya eran buenas, no eran las mejores, pero eran buenas. Y ahora son más buenas aún. Estoy hablando, por ejemplo, de extremos o de centrales, por ejemplo. Sí. Ha mejorado sobre todo la línea de defensa y la línea de ataque. A nivel de centrales, yo no recuerdo temporadas con una serie de jugadores tan buenos en una posición como son los centrales de esta temporada. Estamos hablando de Koundé, de Christensen, de Eric García, de Araujo y de Gerard Piqué como quinto central. Ya me das tú, un defensa súper legendario que puede ser quinto central perfectamente. Y en la delantera, Xavi quería tener dobladas todas las posiciones y de momento tiene 7 delanteros. Eso es. Que podrían ser a priori titulares, digamos. 8.50 a Braithwaite. Que este ya Claro, no lo... ¿Cómo? No, me refiero a 7 que Sí. podrían ser titulares, contando a Memphis, que fue titular el año pasado. Eso es. Ahí sí, yo he metido Braithwaite, pero bueno, era solo por la cuñita de Braithwaite, que digo yo que este chico acabará estando en estas salidas que he puesto por aquí entre Coutinho, Lenglet, Neto, Riqui Puig, Mingueza y compañía. Digo yo que acabará estando Braithwaite, pero bueno, vamos a ver si el Barça consigue o no deshacerse de él. Bueno, pues justo lo comentabas tú, el tema de la profundidad de plantilla en ataque y la posibilidad que va a tener este año el Barça de, bueno, combinar futbolistas en ese perfil de ataque. Si finalmente se queda con Aubameyang y con Memphis o con uno de estos dos, veremos a ver si sale alguno, que también es algo que se viene comentando bastante en estos días atrás. Los que sí que parece que van a ser fijos son obviamente Rafinha, Dembélé, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Ferran. O sea, fijos me refiero no como titulares, me refiero en plantilla. Vale. Ahora la pregunta es, que me has puesto cara rara y digo, ya se ha mosqueado ya. No, ahora la pregunta es, ¿cuál crees tú, que Xavi va a ser el que más utilidad le va a dar, y cuál es el que a ti, personalmente a ti, más te convence? Mira, empiezo por el que más me convence, si te parece. Perfecto. A mí el que me gusta más, no diría a corto plazo para la jornada 2, pero el que me gusta más para esta temporada del Barça, en un plano ideal, sería Ansu en izquierda, Lewandowski en punta y Rafinha en el extremo derecho. Ahora bien, bueno, ¿por qué? Muy fácil. Lewandowski es evidentemente el delantero más titular de todos, de la nómina de la plantilla, por su físico, porque lo puede aguantar todo a nivel de partidos, puede aguantar los que sean y es necesario tenerlo ahí. Ansu Fati, porque aporta muchísimo gol, juega muy bien, entiende muy bien el juego del Barça y a la mínima que mejore un poquito físicamente, porque aún no está en ese punto, para mí debería ser titular en izquierda. Y en derecha, a mí me gusta más Rafinha porque tiene un tacto muy especial, le va a ir muy bien, porque el Barça necesita tirar mucho de técnica. Y Dembélé, pese a que regatea mucho más, ya vemos que esa técnica en el golpeo no la tiene. Rafinha, ya vimos ese gol prodigioso ante el Real Madrid, y esos jugadores, siempre que los puedas tener en el campo, mejor. Ahora bien, Xavi está enamorado de Dembélé. Eso yo creo que lo sabemos todos, un poquito más o un poquito menos, eso lo sabemos bastante. Y aún falta saber si quiere o cree que podrán encajar Rafinha y Dembélé, que son los perfiles, digamos, más de extremo abierto, de extremo asociativo, regateador, y Ferran o Auba o Memphis o Ansu serían los más jugadores extremos delanteros con gol, mientras que Rafinha y Dembélé serían el otro apartado. Yo creo que a Xavi le gusta mucho jugar con estos dos juntos, con Rafinha y con Dembélé, para que alimenten mucho a Lewandowski. Yo creo que es la idea principal que tiene.
que el peso del juego del Barça vaya mucho enfocado a los extremos y que dándoles mucho volumen de juego te generen muchas ocasiones. Pero bueno, ya vimos el primer partido, que no es una cosa que en la teoría funcione a la práctica a primeras de cambio. Eso Eso tendrá que es. trabajar un poco. Tendrá que trabajarlo el Barça, que además algo que se comentó mucho en el primer partido contra el Rayo Vallecano es que quizá faltaba un poquito de juego interior, pero claro, yo creo que en este caso no te lo voy a lanzar tampoco siquiera para comentar esto, porque es jornada 1, lo que hemos dicho antes, es decir, creo que todavía a día 17 de agosto ahora mismo, día 15 de agosto, 14 cuando se jugó, no solo al Barcelona, hay muchos equipos que están todavía, pues oye, cogiendo ritmo de campeonato, están empezando ahora mismo a rodar y obviamente pues que poco a poco iremos viendo un equipo seguramente más trabajado, que le da más importancia a los interiores, bien Pedri, bien Gavi, bien Frenkie de Jong, incluso si llegase por ejemplo un Bernardo Silva, pues todavía más, pero me voy a centrar, si te pareces, en la línea defensiva, una posible línea de 4 seguramente esta próxima temporada, aunque también podría ser de 3, ¿no? Centrales, pero bueno, el tema ahora mismo es que el Fútbol Club Barcelona de lateral derecho tiene a Serginho Dest, que en estos días atrás viene Gerard Romero insistiendo bastante en que puede que a lo mejor acabe saliendo del club. En el primer partido incluso se cae de la convocatoria por decisión propia de Xavi y juega Araujo como lateral derecho. Tienes a Koundé, que también te puede rendir en esa posición, pero estos dos, desde mi punto de vista, ya sus mejores posiciones son las de central. Entonces la pregunta aquí es, ¿te quedas con lo que tienes? Es decir, ¿qué harías tú? ¿Te quedas con lo que hay ahora mismo ya en el Barcelona? ¿O saldrías a por un perfil Juan Foyth, que es lo que se está comentando ahora? O incluso Frimpong, el chico este del Bayer Leverkusen. ¿Tú qué es lo que harías? Ya digo, en este aspecto del lateral derecho. ¿Tirar con lo que hay o buscar algo en mercado? Bueno, teniendo en cuenta que la planificación de los laterales ha sido bastante mala, o al menos la ejecución de mercado de los laterales hasta el momento ha sido bastante mala, porque no ha mejorado esas dos posiciones, tanto ni el derecho ni el izquierdo respecto a la anterior, porque hemos visto que en la primera jornada han jugado Jordi Alba y Araujo. Teniendo en cuenta esto, yo creo que en una situación ideal el Barça debería salir al mercado a buscar algo mejor. ¿Qué pasa? Que está tan atado por tantas cosas a nivel económico, a nivel de masa salarial, de fichas, de tantas cosas que no creo que haya una opción en el mercado que le salga suficientemente rentable como lo que necesitaría ahora el Barça. Yo creo que Azpilicueta, por ejemplo, le hubiera ido a las mil maravillas. Esa sí que me parecería la mejor opción, ya no solo para el lateral, sino para toda la defensa del Barça. Me parecía el fichaje para acometer para el Barça, más a nivel de precio también, de rendimiento. Más allá de esto, y de dinero, por supuesto. Más allá de esto, yo creo que el Barça, ya que no ha hecho los deberes ahora, quizás si los intenta hacer ahora, le sale demasiado caro. No le sale a cuenta gastarse 42 millones en Juan Foyth o buscar otro lateral que sea más un melón por abrir. Yo creo que en el lateral derecho sí que es verdad que, claro, teniendo jugadores de tanto nivel que ha fichado, pues luego vas al lateral derecho y mira, te tienes que quedar con Serginho Dest, Sergi Roberto, Jules Koundé, Ronald Araujo, y que entre estos cuatro vayan, digamos, haciendo de parche durante toda la temporada. Y en el lateral izquierdo, pues seguramente Jordi Alba continuaría una temporada más de lateral izquierdo con Marcos Alonso, que seguramente lo inscribirán y lo anunciarán como fichaje, haciéndole pues cada vez más presión para, para que Jordi Alba, bueno, se sienta, como digo, pues con la necesidad de competir mucho más por el puesto. Pero bueno, he dicho todos estos nombres y ya ves que no es un upgrade respecto a la temporada pasada, pero yo creo que es con lo que debería seguir el Barça este año. Por otro lado, lo de Jordi Alba, que justo lo mencionabas, ayer hacía yo una pregunta que te la quiero realizar y es si realmente sale rentable, ¿crees tú, tener a Jordi Alba como titular en la plantilla? Porque es un jugador que, por ejemplo, la temporada pasada creo que en Liga da 10 asistencias, o 11, ahora no recuerdo exactamente el número, pero vaya, supera las dos cifras en este aspecto de números de asistencias, pero claro, a nivel defensivo, pues más allá de que Jordi Alba, desde que es un chaval, siempre ha brillado mucho más en ataque que en defensa, con el paso de las temporadas y con el paso de los años ya hemos ido viendo que en estas 2-3 últimas temporadas cada vez le va costando más, sobre todo defender su espalda, ¿no? A la espalda de la defensa, sobre
sobre todo por ese perfil izquierdo del Barcelona, hacen mucho daño. Sin ir más lejos, Bayu explicaba el otro día en la entrevista post partido que lo que había trabajado Iraola es que el Rayo tenía que intentar atacar esa banda que defendía en este aspecto Jordi Alba. Entonces, la pregunta es esa: ¿tú crees que realmente al Barcelona le sale rentable todavía seguir teniendo a Jordi Alba en el campo por lo que aporta en ataque, o crees que ya debería de ser el momento de pasar página, bien con el Marcos Alonso si acaba llegando, o incluso Balde, que lo tiraban antes por aquí por los comentarios, que ha hecho una pretemporada bastante buena? Tirar de balde, yo creo que incluso yo, que soy uno de esos mejores fans, yo no lo haría. Porque si Xavi, digamos que está enfocando el equipo hacia una plantilla que sea competitiva para ya, teniendo en cuenta que se ha librado de Nico, Abde, por ejemplo, no va a contar, Jutgla lo vendieron a inicios de temporada. Teniendo en cuenta esto, que solo los jóvenes buenísimos como Gavi o Pedri o Ansu tendrán cabida, contar ahora con Balde para una primera opción, para mí no tendría demasiado sentido. Yo creo que la mejor opción debe ser un lateral que sea muy ofensivo, porque, sí, tose tranquilo, Salva, que al hablar de Jordi Alba a alguno también le pasa que se pone malo. Pero al Barça lo que necesita es un lateral izquierdo muy ofensivo, porque el extremo izquierdo siempre tiene que ir más hacia el centro, ya sea Ferran o Ansu, tienen que hacer, digamos, más labores de delantero, porque el extremo derecho, ya sabemos que el Barça es asimétrico en esto. El extremo derecho es el que se abre más en banda, ¿no? Ya sea Sí. Rafinha o Dembélé, esa es la idea de Xavi. Y, de hecho, cuadraría mucho tener a Koundé o Araujo de lateral derecho, porque cierra más y te sube el lateral izquierdo. Eso debe estar claro. Ahora bien, si no tienes nada mejor que Jordi Alba, acabarás contando con Jordi Alba. Marcos Alonso sí que es más o menos esta opción, pero no sé si lo mejora sustancialmente, como para serle titular siempre. Seguramente le vaya a rotar más partidos, eso sí. Claro, es que el tema es este, que el otro día, sin ir más lejos, contra el Rayo Vallecano, como el Barcelona le dio tantísima amplitud a sus extremos y no se empezó a meter hacia adentro hasta que entró Ansu Fati, que creo que mejoró en este aspecto el ataque del Fútbol Club Barcelona, y el Barcelona empezó a combinar mejor arriba, pero en el primer tiempo vimos a un Jordi Alba que, claro, en defensa prácticamente no se sumaba, y en ataque, como a las espaldas le hacen daño al Fútbol Club Barcelona, pues andaba un poco perdido. Pero bueno, era por eso la pregunta que te realizaba. Pero sí, yo estoy contigo en que dentro de lo que cabe, pues Jordi Alba sigue siendo Jordi Alba para lo bueno y para lo malo, y que seguramente, pues si llegase Marcos Alonso, va a seguir teniendo mucho protagonismo en plantilla. He puesto por aquí un 11 tipo de cara a la temporada que viene, pero bueno, que puede esto rotar mucho, porque uno, si acabase llegando, por ejemplo, Bernardo Silva y saliendo de Jong, pues a lo mejor esto cambia. Bueno, esto ya es un 11 tipo ahora mismo. He puesto a Dembélé yo, por ejemplo, por izquierda, y a Rafinha por derecha, pero ya ha dicho el propio Jan antes que a él lo que más le gusta es Ansu por izquierda. Y es más, yo viendo lo que vi el otro día contra el Rayo Vallecano, si me la tengo que jugar a corto plazo, partido contra la Real Sociedad, me sorprendería mucho, no te voy a engañar, Jan, que no salga de titular Ansu. Ahora bien, no estamos aquí para hablar en este momento de corto plazo, es decir, de lo que va a ocurrir en la jornada 2. Te voy a preguntar la misma pregunta que le he hecho antes a Andrés Martínez con el tema del Real Madrid, pero ahora obviamente focalizado en el Fútbol Club Barcelona. Con la plantilla que hay de momento, con algún que otro fichaje que se puede esperar de más, y con, bueno, pues lo que ya hay, ¿no? Con los fichajes que ha hecho el Barcelona, que no me salía en este caso la expresión, ¿qué es lo que se debe de exigir al Fútbol Club Barcelona esta temporada 22-23? Mira, para mí hay que separar lo que se le puede exigir las expectativas que hay que poner encima del Barça de lo ideal, ¿no? Eso queda bastante claro. Obviamente. Lo exigible o las expectativas que debe haber en Can Barça, yo creo que serían parecidas a competir por la liga en las dos últimas jornadas, digamos, porque a partir de ahí es muy difícil. Antes Andrés comentaba que un equipo 94 puntos, el otro 89, más o menos ya sería esto. Estar, bueno, mano a mano con el primero, entre primero y segundo, luchando por la liga. Hacer un buen papel en la Copa, que para mí un buen papel sería más o menos llegar a semifinales, como mínimo. Y en Champions League, evidentemente pasar de fase de grupos, porque esto es una cosa que no debería estar ni sobre, vamos, en ninguna discusión. Sí. Lo que pasó el año pasado, evidentemente, fue un fracaso. Para mí sería dar el paso de avanzar hacia
cuartos de final y a partir de ahí a ver qué pasa, porque hay que tener en cuenta que en Champions League en los últimos años cada vez hay super equipos, hay más equipos. Antes, hace 10 años, en octavos de final llegabas y ya estabas prácticamente en cuartos, un equipo grande. Sí. Pero es que ahora mismo ya hemos visto la pasada Champions, Madrid-PSG en octavos de final, el campeón contra un tridente de Mbappé, Messi y Neymar. Para mí se le debería exigir que pasase octavos de final, teniendo en cuenta que le podría haber tocar un gran equipo ya. Pero para mí exigirle competir la liga, como mínimo semifinales de Copa y pasar una ronda de eliminatoria de Champions League. Ahora bien, lo ideal, lo que se ve en fotos virales de arroba culés no, 1899 sería... Ansufatismo y lewandowskismo Exacto. y esta gente, ¿no? Sí. Exacto. Para mí, lo ideal de que pueden pensar esta gente sería ganar Liga y Copa, porque esto en el Barça ya es más habitual que en otros equipos, y unas semifinales de Champions. Pero para nada, yo creo que alguien con dos dedos de frente que se ponga a pensar pueda estar soñando. Bueno, soñar sí, porque soñar es gratis. Soñar es gratis, Pueda eso es. pensar de forma más o menos realista que el Barça salga campeón de Champions. Eso me parece ya una utopía. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que va ocurriendo y cómo va en este caso evolucionando todo. Pero sí, yo estoy contigo sobre todo en el tema de las Champions, que has puntualizado. Es decir, yo creo que lo que el Barcelona tiene que buscar es competir. Temporada pasada, sin ir más lejos, Bayern de Múnich te toca en fase de grupos y yo me acuerdo que escuchaba, leía gente en redes sociales del Barcelona que lo que pedían era, ostras, a ver si nos meten menos de 3, ¿no? En este caso el Bayern de Múnich. Claro, yo creo que ahora con la plantilla que tiene el Fútbol Club Barcelona es, tengas a quien tengas delante, obviamente que si te toca jugar contra el Manchester City, va a seguir siendo el Manchester City, uno de los equipos más trabajados de Europa y que hace un fútbol, pues bueno, que no tenemos que explicarlo, ¿no? Porque con Pep Guardiola esta gente ha evolucionado mucho, los del Manchester City, pero bueno, lo mismo con el Liverpool o con el Paris Saint-Germain que has mencionado antes tú, pero sí que es cierto, pues oye, que si te toca jugar contra uno de estos equipos, decir, vamos a intentar competir, no con ese mensaje ya de decir, oye, si nos meten menos de 3 salimos victoriosos. No, obviamente que es lo que tú has dicho, es que si en octavos de final, por ejemplo, te toca un Paris Saint-Germain o te toca un Manchester City, habrá que ver también cuál es el partido, pero no puedes tachar ya si caes en octavos de final como fracaso. Ahora, si te meten 8 o 9 en la eliminatoria, pues es otro punto aparte que ya hablaríamos, pero claro, si te elimina el Manchester City de Champions, es que es el Manchester City, o sea, te elimina Messi, Mbappé, Neymar, es que es Messi, Mbappé, Neymar, o si te elimina, pues no sé, el Bayern de Múnich, es que es el Bayern de Múnich, pero bueno, obviamente que iremos viendo en ese aspecto cómo va evolucionando el FC Barcelona en Champions y en Liga, porque sí que es cierto que es un año donde las expectativas, como tú has comentado, están altas y donde pues seguramente ya este año Xavi va a estar mucho más también en el punto de mira, ¿no? Que lo estuvo la temporada pasada, porque llegó a mitad de temporada, obviamente. Claro, ahora hay que... Xavi se va a sentir más presionado y más exigido por los resultados porque ha tenido toda una pretemporada, ahora tiene un plantillón porque en el partido de su debut jugó con Luke de Jong, Memphis, Ilias Akomak. Claro, ahora ya es otra cosa y tiene que empezar a dar unos resultados o al menos a empezar a vislumbrar un juego y unos resultados futuros que se asemejen al nivel de la plantilla y un poco a las expectativas y la ilusión que hay en el barcelonismo. Bueno, para despedir te hago una pregunta que en este caso bueno, se ha generado aquí un debate en Twitter, o sea, en Twitter no, en Twitch, que en el chat, eso es, un chico ha puesto que Busquets no tiene que jugar, bueno, un chico, Carlas Casanova en este caso ha puesto que Busquets no tiene que jugar o que hay que quitarle minutos, y Andrés ha dicho, oye, pues Luis Enrique y Xavi los utilizan como titular, pero es que este debate que se ha generado aquí en el chat se genera en el día a día del barcelonismo, como quien diría. Tú sales a la calle, a lo mejor se está hablando de esto, o tú vas a Twitter y se está hablando de si Busquets sí o no. ¿Tú en este aspecto crees que lo de Busquets sigue siendo algo que, bueno, hace bien en apostar por ello Xavi, o crees que ya sería un momento de decir, vamos a dar un paso al lado con Busi? A nivel deportivo, Bueno, es que el problema es que es un topicazo, pero es que Busquets solo hay uno. Ya sabemos eso que decía Vicente del Bosque, que decía, yo si me tuviera que reencarnar en un futbolista sería en Sergio Busquets.
también Luis Enrique y Xavi, cada año que pasa, siempre en julio y agosto hay muchos rumores por Twitter de, bueno, yo sacaría a Busquets, pongo a Kessie, pongo a Nico, pero cada año está ahí Busquets siendo titular en la primera jornada, será por algo, será porque es muy difícil de sustituir y me da la sensación de que siempre que los entrenadores tengan el recurso o la opción de Busquets, es que lo van a poner, porque eso quiere decir que el equipo seguramente los mejores mecanismos que tenga sea con él en el campo, porque es que recordemos que lleva 14 temporadas prácticamente siendo titular en el Barça y 12 en la selección, así que es muy difícil empezar de nuevo con, además siendo un pivote, que es el jugador que está más en el centro de todo el campo, es muy difícil empezar a adaptarse de nuevo sin un jugador que ha sido tan dominante y que ha marcado tanto sistema, tanto en la selección como en el Barça. Para mí que el antes y el después será cuando se vaya Busquets. Mientras esté, tanto el Barça como la selección van a seguir dependiendo bastante de lo que pueda hacer sobre el campo. Claro, sí que es verdad que cada año que pasa, en principio, es un Busquets peor. Por lo tanto, habrá que saber despedirlo en el momento adecuado, porque habrá un momento en que quizá ya te reste contar con él o no. Para mí aún no resta, ni mucho menos, y se le puede encontrar muy buen acomodo tanto en el Barça como en la selección. De momento no ha llegado al punto de Jordi Alba, ¿no? A ese punto no, ¿Qué no, va? no ha llegado todavía. Bueno, pues yo estoy en ese punto también de que cuando el contexto se le presenta beneficioso a Busquets, es un futbolista que rinde muy bien. Es decir, lo vimos en la pasada Eurocopa 2020, que cogió COVID además, y vimos como Luis Enrique dijo, no, aquí espero yo a Busquets y aquí no va a venir otro, y acabó siendo de los mejores jugadores de la selección española en ese torneo. Es decir, me gustó mucho a mí el rendimiento que acabó dando Busquets, y ya digo, creo que el contexto que le planteó pues en este aspecto Luis Enrique fue algo que le benefició, por lo cual el tema es presentarle un contexto beneficioso sobre el campo a Busquets. Si tú le presentas ese contexto, seguramente el rendimiento que dé Busquets pues sea bueno o sea pues apto, ¿no?, a lo que ahora mismo él sigue siendo como futbolista, que yo estoy de acuerdo contigo que de momento no ha llegado a un punto en el que reste más de lo que aporta. Cuando llegue eso, pues sí que será momento obviamente de dar ese paso al lado, o a lo mejor lo acaba dando él porque cuando acaba contrato ya el año que viene decide marchar. Jan, las 5 de la tarde, te quiero dar las gracias por haberte pasado por aquí a echar un ratito de charla, en este caso en clave Barça, de cara a la temporada 2022-2023, y oye, me lo he pasado muy bien contigo.